Descubrimos Málaga cada martes, si usted lo sabe. Gracias por seguir ahí con el profesor Rodríguez Marín. Gracias, Paco. De nada. Hoy creo que vamos a hablar siglo XIX fundamentalmente, vamos a hablar de Heredia, vamos a hablar de la Concepción, que no es el jardín, ahora sabremos. No, pero hay que recordar que se llama la Concepción en recuerdo a lo que hoy vamos a visitar. Exactamente. Así que, sin más dilación, amárrense el cinturón de seguridad maravilloso para viajar a través del tiempo por nuestra propia provincia malagueña, en Descubriendo Málaga. Venga, nos ubicamos. Pues un viaje en el tiempo, y ni más ni menos que hasta los orígenes de nuestra industrialización, de manos de lo que hoy día llamaríamos un emprendedor como fue Manuel Agustín Heredia. Con su imagen comenzaremos nuestro viaje de hoy para recordar que llegó muy pronto a nuestra provincia, en 1801, y se ubicó en Vélez, Málaga, trabajando como dependiente. Es decir, que estamos ante una de esas personas que solemos decir que se hizo a sí mismo, aunque también hay que reconocer que con alguna que otra pequeña trampa, cuando durante la guerra napoleónica se decretó el decreto para que no se pudiese comerciar con Inglaterra, y él encontró las triquiñuelas para sacar adelante sus campañas de comercio y hacer esa primera fase de enriquecimiento que le permitió después pasar a una segunda fase, que es la que hoy vamos a visitar de manos de este hombre, porque la siguiente inversión fue ni más ni menos que en el campo de la minería y en la comarca que hoy vamos a visitar. Se hizo a sí mismo y se hizo muchísimo, y se hizo muy grande, y se hizo muy importante, y se hizo a sí mismo y a sus descendientes, al menos hasta un tiempo histórico en nuestra ciudad. De hecho, cuando falleció, en 1846, pues estaba contabilizado como el primero, según lo miremos, persona más rica de toda España. Ahí queda eso. Ahí va. Aquí ahí queda eso. El señor Marqués. Bueno, ¿cómo se hizo rico? Bueno, de ahí lo que hoy vamos a visitar. Primero compró una mina de grafito en el término de Benajavís. Algunos podrían preguntar, bueno, ¿y tantos lápices necesitaban en esa época? Bueno, esto es un mineral que tiene otras aplicaciones industriales. De todas maneras, sí se necesitaban en esa época necesitaban porque no había lápices. Claro, no había bolígrafos. Primero, existía pluma, pero no había bolígrafos. Y al mismo tiempo no había pantallas, no había, está claro, ¿no? Había que comunicarse con el lápiz. Bueno, de todas formas, el grafito servía también para la fabricación de crisoles, y de ahí pues nos introducimos también en el segundo negocio de Manuel Agustín Heredia, porque el gobierno pues se quedó con todas las minas de grafito, era un carácter estratégico, y entonces invirtió en una segunda mina, el Peñoncillo, que está en el término de Ojén. Era un mineral magnetoférrico, es decir, que era lo que nosotros le llamamos la magnetita o el imán natural, con un alto contenido en hierro que había que refinar. ¿Qué es lo que hizo para poder de alguna forma comercializar este producto? Pues creó esa primera fundición con altos hornos que se llama La Concepción, de la cual hoy hemos traído unas imágenes para que podamos ver los restos que quedan. Aquí resultaría plenamente justificado utilizar el término de arqueología industrial, porque realmente sería necesario, no se ha hecho, una excavación arqueológica para poder hacer aflorar todos los restos de estas primeras fundiciones. Hay que recordar que esa mina a la que yo he hecho alusión estaba a 11 kilómetros y que el embarcadero a través del cual se iba a comercializar el hierro ya elaborado estaba a 4 kilómetros. Luego estaba en una posición equidistante y además algo muy importante, a las orillas del río Verde, ya que el agua, como vamos a tener ocasión de comprobar, era también necesario, y algo también indispensable, el monte del cual hacer acopio de madera para poder utilizarla como combustible. De todas formas, Domi, ese hierro no tenía una gran calidad. Hay que recordar que hay dos procedimientos para obtener el hierro: a la forja, lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, lo que Velázquez representó en su cuadro La fragua de Vulcano, y el hierro fundido, pero había un gran hándicap de tipo tecnológico. El hierro tiene un punto de fusión muy alto, exactamente 1536 grados centígrados, y no se pueden obtener con carbón vegetal, que era lo que se utilizaba. Estamos hablando de quemar la mena de hierro. Claro, calentarla para poder separar la escoria del hierro, que después tiene una aplicación industrial. La escoria, que no es nada malo, sino todo lo que no es hierro. Lo que no sirve, todo claro. Lo que no sirve. Bueno, pues aquí intervino un personaje muy importante, que era Francisco de Elorza y Aguirre, un personaje que tuvo que huir de Málaga por cuestiones políticas, era liberal,
Se fue a Bélgica, allí pues estudió mina y metalurgia, y cuando pudo venir a España, precisamente llamado por el gobierno, entró a trabajar para Manuel Agustín Heredia, y él dio con la solución mediante la solución de los denominados altos hornos. ¿Por qué le llamamos altos hornos? Llegaban a tener una altura de casi 40 metros, además había que llenarlos por la parte superior, y la clave está en utilizar el carbón mineral, el coke, porque su poder calorífero era muy superior al carbón vegetal. Lo curioso hemos es que... traído, fíjate, Domi, sí, esa es la rampa que había que utilizar para poder acceder a la parte superior de los hornos, para poder salvar el desnivel de altura. Aún había una pega más. Ahí estamos viendo las toberas, porque para poder encender ese carbón mineral, que era algo muy dificultoso, era necesario insuflar aire, y eso se hacía con unos grandes fuelles, unas grandes barquineras que se llamaban, que había que mover con unas grandes ruedas hidráulicas. De ahí que la presencia del río Verde en su cercanía fuese absolutamente indispensable. Bueno, pues así comenzaron a funcionar esta fundición de la Concepción en el año 1832, y hay que repetir que fueron de las primeras en España en aplicar esta tecnología. Por lo tanto, el valor de esto que estamos viendo no deviene ni de su espectacularidad ni de la monumentalidad, de hecho está deteriorado, sino de ser consciente de que tuvo un papel crucial desde el punto de vista tecnológico y para permitir la industrialización de Málaga y también del resto del sur peninsular. Claro, mucha gente no comprende cómo es posible que Málaga en el siglo XIX fuera una potencia industrial real. Esta es parte de la explicación. Mucha gente no comprende cómo, por ejemplo, en Marbella, que desde hace ya muchos años nos suena a paraíso, a propuesta turística, a jeques árabes, actores famosos, jet set y lo que no es set ni lo que no es jet, pues tuviera, por ejemplo, un cargadero de mineral tan potente, que estuvo además, pues hasta no hace tanto, estuvo funcionando, y claro, allí mismo en Marbella, un cargadero de mineral, hasta el puerto, etcétera, todo esto es su porqué, ¿no? Claro, parece que no encaja en la actualidad turística, no, y creemos que siempre ha sido... Claro, claro. De la misma manera que creemos que Málaga ha sido siempre un destino turístico de sol y playa. Málaga era fundamentalmente en sus inicios una ciudad de invierno. Así es, exactamente. Claro, y se trataba de intentar convertirla en el Biarritz sureño, ¿no? O algo así, ¿no? Y al final mira por dónde descubrimos que teníamos verano y que estar cerca de la playa molaba. Algún día tendremos que dedicarle nuestro espacio al origen del turismo y a los primeros hoteles. Y lo curioso es que ahora la desestacionalización es la gran asignatura pendiente. Ahora queremos recuperar el invierno como atractivo para el visitante. Entre otras cosas con el turismo cultural. Claro, claro, como debe ser. Bueno, pues estos restos están en una finca particular. Precisamente esta imagen, fíjate qué curioso, es una de las rejas de esta vivienda. Bueno, no estamos viendo la reja todavía. Claro, ahora se utiliza también para algunos eventos, sí. Y incluso con detalle, fíjate las iniciales. Eso está en Marbella, en la carretera a Ojén, una finca particular que se utiliza para eventos. Fíjate de las siglas, hemos visto MAH de Manuel Agustín Heredia, la Y de Isabel, la esposa de Manuel Agustín Heredia, y la fecha de 1853, que fue cuando se hizo. Fíjate, estas son las imágenes que se corresponden con la acequia que ponía en funcionamiento las ruedas hidráulicas, ahora cubiertas y utilizaba como piscina. Y también hemos traído unas imágenes, la capilla, que se utiliza ahora para esos eventos. Esto, pues, aquí están, por tanto, los orígenes de nuestra revolución industrial. Hemos traído también unas imágenes del embarcadero, porque había un problema, y era cómo hacer llegar el carbón mineral hasta Marbella. Entonces Manuel Agustín Heredia dio con la solución, y era que a través de este embarcadero, el arrabio o hierro de primera fusión, que ese sí que lo podía obtener con carbón vegetal, a través del embarcadero lo hacía llegar hasta Málaga. Málaga sí que tenía un puerto marítimo muy importante, aquí llegaba el carbón mineral procedente, bien de Inglaterra, bien de Vizcaya, del norte de España, y en la segunda fundición, que fue la Constancia, que todos los malagueños conocemos, aunque sea de nombre, se llevaba a cabo el denominado segunda fusión, o afino, o refinado. La Constancia en Málaga, claro. En Marbella. De hecho, esas imágenes que hemos visto de la Constancia se ubicaba donde ahora mismo está el Parque de Welling, en el Paseo Marítimo de Poniente. Bueno, también tenemos que hablar lógicamente de la decadencia, porque esto pues realmente funcionó muy bien mientras la Primera Guerra Carlista estuvo en el norte, porque ellos estaban de alguna forma desfasados tecnológicamente, pero cuando acabó la guerra y se pusieron al día, ellos sí que tenían carbón y tenían además mineral de hierro. Se pusieron al día y fueron muy apoyados por el gobierno para ponerse al día. Formaba parte también de una lógica política.
Se pacificaba además la zona y el norte era también primado y privilegiado en cierto modo por las ayudas estatales, claro. Bueno, pues fíjate, en 1861, entre estas dos fábricas que hemos mencionado, la Concepción y la Constancia, y la del Pedroso que estaba en Sevilla, producían el 55% de toda la producción nacional de hierro. ¿El Pedroso en la Sierra Norte Sevillana? Efectivamente. El famoso Pedroso del ex director general de Trabajo de la Junta. Sí, de allí. Pues más del 50% del hierro de España. Y bueno, a partir de aquí se inició un lento declive, pero declive al fin y al cabo, hasta el punto de que, bueno, llegó el momento del cierre en 1890, luego volvieron a abrir con otra empresa, una empresa belga, importando el arrabio desde Inglaterra para ya refinarlo y elaborarlo aquí en Málaga, hasta que finalmente en los años 20 pues llegó el cierre definitivo. Pero en fin, que eso no quita que podamos enorgullecernos pues de tener una parte realmente pues muy lustrosa de nuestra historia, y estos restos arqueológicos hay que interpretarlo pues en esa clave y en ese contexto. Muy bien, muy bien. Pues, ¿y ese señor que está al final de la Alameda, quién es? El señor este que está con las alegorías del trabajo. Pues ese es Manuel Agustín Heredia, claro, que no he querido tampoco mostrármelo mucho porque algún día tendremos que analizar con detalle su monumento escultórico y toda esa alegoría que están allí representadas. ¿Es él o su hijo? No, es él, el iniciador de la saga. Después los hijos continuaron evidentemente con el negocio ya en su peor época. Muy bien. Pues semana que viene más. La semana que viene más. Paramos la máquina del tiempo un ratito. Muy bien. Gracias, profesor. De nada. Ha sido un placer, como siempre.